Dios le bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes en esta tarde de este domingo soleado. Nos gozamos en el Señor porque podemos hoy compartir nuevamente la palabra de Dios. Estuvimos hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos, el último mensaje era principio de dolores. Hoy vamos a hablar del arrebatamiento o el rapto de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos en un tiempo especial porque en estos tiempos, dentro del pueblo de Dios o fuera del pueblo de Dios, se ha estado hablando mucho acerca de estas cosas, de los eventos futuros, ¿no es cierto? Con todo esto que está pasando de la pandemia y todas estas cosas que se han venido, y se habla del anticristo y de la marca de la bestia, como ya lo hemos dicho, pero nosotros estamos esperando no la aparición del anticristo. Lo que estamos esperando los cristianos, aquellos que conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es la esperanza viva que tenemos, es la aparición de Jesucristo a buscar a su iglesia, que es el arrebatamiento, cuando seremos sacados de este mundo y llevados a la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, esa es una doctrina bíblica, está en la palabra de Dios. Muchos han hoy en día negado que el rapto va a ocurrir, que va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Otros dicen que va a ser después de la gran tribulación, otros dicen que va a ser al final del milenio, otros directamente lo niegan, como le diga, hay muchas cosas, pero la verdad la podemos encontrar en la palabra de Dios. Y para poder encontrar en la palabra de Dios qué es lo que va a pasar, tiene que ser una revelación de Dios a nuestra vida, y esa revelación está aquí en la Biblia, ¿sí? Y quería decirle que tenemos que ordenar el orden, ponemos el orden, los eventos futuros, lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿sí? Dios no nos dejó sin la guía de lo que va a ocurrir. Y estamos esperando el acontecimiento, el evento más importante de la historia, que es la venida del Señor a buscar a su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Para entender eso tenemos que ir a la palabra de Dios y no basarnos en textos aislados, sino que tomar toda la palabra del Señor y encontrar allí qué es lo que nos habla la Biblia sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre el rapto de la iglesia. El Salmo 119, versículo 160 dice que la suma de tu palabra alumbra, la suma de tu palabra es la verdad, ¿sí? Es la verdad. En ella está la verdad, en la suma de tu palabra. Quiere decir que nosotros no podemos tomar pasajes aislados de la Biblia y en base a eso hacer una doctrina, sino que tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué hay tantos pensamientos y tantas interpretaciones? Bueno, porque básicamente pasa una cosa, ¿no? Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y estas dos cosas son fundamentales para que ocurra eso, ¿no? Que muchas personas, aún muchos cristianos, están confundidos con respecto a lo que va a ocurrir en cuanto a el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la aparición del anticristo y todas las demás cosas, ¿no? Lo que viene adelante, lo próximo, el próximo evento profetizado en la palabra de Dios es el arrebatamiento. Y usted dirá, ¿dónde está profetizado el arrebatamiento o dónde se habla del rapto de la iglesia o arrebatamiento? En griego la palabra arrebatamiento sería arpazo, seremos arrebatados, dice la palabra del Señor, que quiere decir seremos quitados, seremos sacados de golpe de este mundo, ¿sí? Ese es el significado en el griego de la palabra que ha sido traducida arrebatamiento y que está bien traducida a nuestro idioma, ¿sí? El arrebatamiento de la iglesia, o sea que cuando Cristo venga en las nubes a buscar a su iglesia, ¿no es cierto? Eso ocurrirá, no sabemos cuándo, pero lo estamos esperando. Puede pasar hoy, mañana, pasado, dentro de un año, 2 años o más tiempo,
pero no lo sabemos. Sabemos que hay señales que dicen que Jesucristo, nos muestran que Jesucristo está cerca, está a las puertas, nuestro arrebatamiento y nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús dijo, cuando ascendió al cielo delante de los discípulos, no el Señor Jesús, sino los ángeles le dijeron a los discípulos que estaban ahí, que estaban mirando, porque así como Jesús había sido llevado a la presencia al cielo, así como Jesús ascendió, de la misma manera Jesús iba a venir a buscar a los suyos, iba a venir a buscar a su iglesia, iba a volver de nuevo. Y eso es lo que estamos esperando, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que solo la iglesia lo verá y que no tendrá lugar aquí en la tierra, sino que tendrá lugar en el cielo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, esta revelación se la dio se la dio Dios a un hombre, y justamente a este hombre, Pablo. El único que tiene esta revelación en la palabra de Dios es Pablo. En todo el Antiguo Testamento no se habla del arrebatamiento de la iglesia. En los evangelios tampoco, y en las cartas apostólicas es Pablo a quien Dios le revela este misterio del arrebatamiento de la iglesia. Yo les quiero llevar a ustedes, vamos a ver tres pasajes bíblicos hoy que hablan sobre el arrebatamiento de la iglesia, que estamos diciendo que solamente lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento y en las cartas de Pablo. Así que la primera cita bíblica es Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Antes vamos a hacer una oración al Señor, ¿sí? Le pido que esté orando y el Señor nos esté hablando a través de su palabra y esté guiando mi vida y podamos ser ungidos por el Espíritu Santo, yo para transmitir lo que Dios quiere y ustedes para oír y retener la palabra de Dios, ¿sí? Es importante oír y retener lo que Dios nos quiere decir, no que la palabra de Dios nos resbale, nos entre por un oído y nos salga por otro y no tenga ningún efecto sobre nuestra vida. Lo que nosotros escuchamos, podemos gozarnos, podemos ser exhortados, podemos ser instruidos, enseñados por la palabra de Dios, y la tenemos que guardar en nuestro corazón y ponerla por obra. No dejar que esa palabra de Dios se vaya simplemente, ser nada más que oidores, sino podamos ser hacedores de esa palabra. Que se produzca un proceso en nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, así como hay todo un proceso para la digestión de los alimentos de nuestro cuerpo, que usted tome la palabra de Dios y haga un proceso en su vida donde reciba y esa palabra de Dios dé fruto en su propio corazón, en su propia mente. Amén. Y se vea reflejado en su manera de actuar y de pensar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias por este hermoso día que nos das y te pedimos, Señor, que nos estés hablando a través de tu palabra en cuanto a tu venida, la que esperamos, Señor, tu pueblo, tu iglesia. Venimos durante todo el tiempo esperando que tú vengas, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento y sabiduría y para saber esperar en ti y estar preparados para el día de tu venida, que no sabemos cuándo es, Señor, pero sabemos que tú vienes pronto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 51. En adelante, dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí encontramos una palabra: he aquí os digo un misterio. Cuando la palabra de Dios se refiere a un misterio, está diciendo de algo que Dios no ha revelado todavía, ¿sí?
Y aquí Pablo da algo que estaba escondido, que Dios todavía no había revelado al ser humano, y es Pablo el encargado de revelar este misterio, esta cosa que no se sabía, esto que Dios iba a hacer y que todavía no le había sido revelado a nadie. Era un misterio de Dios hasta que Pablo aquí en la palabra de Dios nos revela cuál es ese misterio que el Señor tenía ahora para revelarnos a nosotros, ¿sí? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, no todos dormiremos. Y cuando habla de no todos dormiremos, no se está refiriendo a dormir como hacemos todas las noches o cuando estamos cansados, sino que está hablando de la muerte, ¿no? Que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Pero aquí hay una revelación que es que no todos moriremos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Que los que estemos vivos para cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, no veremos la